Estamos ya en directo, nos acompaña en el plató de Córdoba TV Luis Fernández, responsable coordinador de movilización social de Oxfam Intermón. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Ya hablábamos contigo, ¿verdad?, en esa última etapa veraniega desde Oribe, desde los jardines de nuestro Córdoba TV. Nos alegramos mucho de poder dar la bienvenida de alguna manera a la temporada con tu presencia hoy aquí para hablar de una nueva campaña. Desde ya decimos que vamos a encontrar toda la información no solo en la página web de Oxfam Intermón, sino también en www.simeimporta.org. Porque nuevamente, por otra vía, seguimos cambiando vidas y salvando vidas que cambian y salvan vidas. Sí, como has comentado, acabamos con la campaña de fiscalidad, bueno, que todavía tiene su recorrido, incluso ahora para presupuestos generales, y hemos arrancado la de Sí me importa, que es una campaña no solo de defensa de la cooperación al desarrollo, sino un poco de conocimiento, de hacer que la ciudadanía sepa que la cooperación al desarrollo es una política pública, es decir, que el Estado está obligado a hacerla, el Estado y las distintas administraciones, y por tanto hemos planeado una serie de actividades, de enlaces en las páginas web, de incluso un pequeño reality sobre el que ahora hablaremos, para que las personas, o la ciudadanía en general, personas que no están muy concienciadas o simplemente no están habituadas a oír hablar de cooperación al desarrollo, sepan que realmente qué es lo que se hace y que, como bien decías antes, son políticas que pueden llegar a cambiar vidas. Y por ese motivo pues habéis elegido un formato televisivo de grandísima audiencia en todo el mundo. No hay país que no tenga en alguna de sus cadenas, ¿verdad?, un reality show. Con este 3 de 10, con este No me descartes, estamos desde luego con mucha crudeza y altas dosis de sarcasmo, pero evidenciando una realidad, y es que son muchas las personas que quedan descartadas con las actuales políticas. Sí, lo que queremos decir a partir de 3 de 10, que es el reality por el que tendremos que descartar a 7 personas de 10, simplemente lo que quiere esto poner de manifiesto es que desde que comenzó la crisis, las políticas de cooperación al desarrollo han sufrido un recorte del 70%. Ese 70% lo hemos querido reflejar con 7 personas, con 7 realidades diferentes que dejan de, entre comillas, ser objetivo de la cooperación al desarrollo española y, por tanto, tienen que desaparecer. Lo que se ha planteado un reality, por supuesto, obviamente que no es real, en el que nos ha colaborado Marta Nebot, la periodista, que ha sido la presentadora de este reality, en el que durante las 2 últimas semanas, con muchas entradas a partir en la propia página web, en la que nosotros no teníamos en principio nada que ver, Oxfam Intermón no aparecía, simplemente se presentaban cada una de las realidades de diferentes países del sur en los que normalmente hemos trabajado, y el público tenía que votar a qué personas tenían que abandonar el reality. Como fuera, es decir, yo creo que es una apuesta un poco, puede ser arriesgada, porque es verdad que entramos entre comillas en la telebasura, pero nosotros lo que queremos es demostrar, como es una herramienta muy directa, para saber que la gente, en el momento que se dejan de trabajar sobre estas políticas de desarrollo, hay personas que lo sufren, y estas vidas que en otros casos se podrían cambiar, dejan de cambiarse. Y al final del reality, pues 7 personas tuvieron que abandonar el programa, entre comillas. Utilizamos, como decimos, este soporte, este formato y ese mecanismo tan perverso, ¿no?, de las nominaciones, para ver cómo impacta de manera inmediata en muchísimas personas, en millones de ellas en todo el planeta, esta expulsión del paraíso, ¿verdad?, esta política derivada de la crisis, o causa, deberíamos ya entrar a tratar, ¿verdad? Una cosa es la crisis, se suele hablar de ello, y otra cosa es la gestión, ¿no?, que se haya hecho de una situación como
como, bueno, pues la coyuntura que vivimos actualmente y un reflejo de ello, ese drama diario que hemos visto, de hecho, en este 2014 y a estas alturas ya, podemos decir que, bueno, han sido miles las personas tragadas por el Mediterráneo, bueno, pues esperando traspasar esas fronteras, huyendo de una situación no precaria, sino absolutamente extrema, para arribar, atracar como mucho a una Europa en crisis que además pues, les sube las fronteras y refuerza las concertinas, ¿no? Sí, para nosotros y en general, bueno, ya es una opinión también más personal, el levantar vallas no soluciona grandes problemas. Es decir, para los grandes problemas se necesitan grandes soluciones y sobre todo al final nosotros lo que pensamos es que las políticas de recortes al final son una elección, es prioridad y la política al final es prioridad. Nosotros hablamos, ahora que se cumplen los 20 años de las manifestaciones del 0,7%, que surgieron justo en el 94 con las acampadas frente al Ministerio de Economía, en aquel momento se planteaba un 0,7 y es verdad que no tiene por qué ser a lo mejor puede ser un objetivo y realmente a lo mejor no es la forma adecuada. Se pueden necesitar muchas veces unas políticas diferentes de cooperación, pero lo que está claro es que si en el 94 se pedía el 0,7 y se llegaba al 0,24, que era lo que estaba, ahora estamos hablando de que en el año 2014 solo se dedica el 0,17 del porcentaje y obviamente tendremos un PIB más pequeño porque estamos en crisis, pero el porcentaje podría ser el mismo. Al fin de cuentas, cuando se recorta, tanto en políticas de sanidad o en políticas de educación, o como en este caso las políticas de cooperación al desarrollo, es una elección y es una prioridad que se da a otras cosas. Es decir, cuando se nos plantea la disyuntiva, es decir, es que realmente que si hubiera una política de cooperación al desarrollo mejor o se dedicara ese porcentaje o no se dedicara, nosotros podríamos, por ejemplo, tener más becas Erasmus. Eso es una falacia porque no se deja de invertir ese dinero en políticas educativas, por ejemplo. Son elecciones, es decir, también sabemos que esas políticas han sido recortadas. De hecho, uno de lo que pretendemos mostrar con esta campaña es que la política de cooperación al desarrollo ha sido la más recortada de todas, ha sido un 70%, como decía antes. Pero es que además, nosotros lo que planteamos es que además, con ejemplos concretos, la política de cooperación al desarrollo mejora la vida de muchas personas. En estos 15, 20 últimos años ha habido hechos concretos como el acceso a la educación en muchos países que gracias aparte de las políticas propias de cada país, con políticas de cooperación al desarrollo españolas, europeas, se ha mejorado el acceso a la educación en muchos países, el acceso al agua potable y eso ha mejorado muchas de las cifras que nos escandalizaban hace un tiempo. ¿Qué ocurre? Que todavía hay muchas cosas que hacer y nosotros es un tema muy recurrente. Nosotros no queremos echar a pelear a personas empobrecidas del norte con personas empobrecidas del sur. Seguramente dentro de un rato, cuando vengan los representantes del Banco de Alimentos, plantearán que tienen problemas también. Y es que lo que nosotros planteamos es que es un error poner a pelear a personas del norte con del sur, porque las políticas de recorte y que en muchos casos han llevado a mucha gente a la marginalidad, pues se tienen que cortar para que no haya problemas ni en el norte ni en el sur. Es decir, simplemente podamos seguir trabajando en una línea de mejora, tanto en las personas que lo están pasando muy mal aquí en España, pero también en otros puntos del mundo, ¿no? Es el concepto de solidaridad que va un poco en nuestro ADN. De hecho, bueno, de ahí lo lógico que en ese plan estratégico de Oxfam Intermón, que está ya vigente y que continuará hasta el próximo 2019, la fuerza de las personas contra la pobreza, se hable de la necesidad de ese cambio global, de posibilitarlo y además hacerlo a partir de ese empoderamiento de las propias personas
que están excluidas, que lo hagan en coordinación con otras tantas organizaciones y con todos aquellos que se sumen a esta causa, concretamente a esta campaña, Sí me importa. Ayer la cifra ya era, bueno, eran más de 2.300 personas, más de 2.340 las que se habían sumado, pero lo cierto, y volviendo algo a lo que te referías, Luis, hace muy poquitos minutos, este material que circulaba por las redes sociales de manera anónima, en muy poquitos días había conseguido sumar pues muchas acciones de compartir, muchos me gusta, en fin, que ha ido corriendo como la pólvora, ¿no? Está claro que si por un lado es cierto que se plantean ese tipo de debates que son en absoluto beneficiosos y muy nocivos entre el norte, el sur, los de aquí y los de allí, también pues lo que está sucediendo deja muy a flor de piel la sensibilidad de la gente y la necesidad de comprometerse en algún nivel. Sí, como bien dices, ahora yo creo que es el momento de los últimos años en los que la sociedad se está mostrando más solidaria que nunca y contrasta mucho con la visión que están teniendo las administraciones públicas. Mientras que en estudios sociales se sabe y de hecho se conocen que la sociedad es cada vez más solidaria y hay muestras en todos los ámbitos, vemos por contra que las administraciones públicas están echándose hacia atrás. Para nosotros, igual que y el trabajo con otras organizaciones es muy importante para nosotros. Nosotros lo que queremos, una de las muestras que estamos enseñando con la campaña es las cosas concretas en las que han cambiado vidas. Es decir, nuestros ejemplos, en algunos de los casos estuvimos aquí ya, en países hemos estado en Marruecos, en países concretos en los que llevamos mucho tiempo trabajando, cómo realmente con este trabajo se han conseguido cambiar vidas. En la estrategia de Oxfam Internacional, como comentaban, con nuestros socios, nosotros lo que queremos es, y bien decías antes, empoderar a la ciudadanía y ese concepto de ciudadanía global que nosotros tenemos, para nosotros es muy importante el que poco a poco la sociedad civil se vaya haciendo consciente de cuáles son las posibilidades que tiene como ciudadanía. Y en este caso pensamos que la defensa de las políticas de cooperación al desarrollo es un paso más, como pueden ser las políticas de educación, las políticas de sanidad, que es importante que la ciudadanía sepa que son políticas propias. Es decir, que es que el Estado tiene obligación de gastar parte de sus presupuestos en políticas de cooperación al desarrollo, porque van a ser, para nosotros, España, por ejemplo, ha tenido un papel preponderante cuando su porcentaje de actuación ha subido durante estos tiempos, ha tenido un reclamo y ha tenido un papel muy importante en instituciones internacionales muy basado en que la apuesta por la cooperación al desarrollo era una apuesta firme y verdadera. Y de hecho hemos tenido mucho peso en las instituciones a partir de esa apuesta por la cooperación. Salvar vidas en situaciones de emergencia, también recuperar medios de vida. Son muchas las heridas abiertas, Mali, Gaza, Siria, Sudán del Sur, Filipinas, muchísimos los lugares en los cuales Oxfam Intermón pone en marcha esas campañas, siempre, como decimos, en coordinación con diferentes organizaciones que puedan ayudar a ese trabajo también, implementarlo en el terreno, pero sobre todo teniendo como protagonistas a esas personas que son, por desgracia, protagonistas en ese sentido. Son especialmente vulnerables, se encuentran en una situación de extrema necesidad porque son ellas realmente las que pueden y las que deben cambiar las cosas, eso sí, con ese respaldo y con ese apoyo. Hemos hablado de algunos de esos países en conflicto por diferentes razones. Algunos de ellos también aparecen, ¿verdad?, en este 3 de 10. De hecho, bueno, creo que la primera concursante descartada, Amina de Marruecos, si no recuerdo mal, pues también es un gran ejemplo, ¿no? Esta tierra, este territorio de lo que está sucediendo y además en este caso en Marruecos, en una tierra hermana a un pasito, muy cerquita de la nuestra. Sí, es cierto que normalmente son muy llamativas las campañas humanitarias. Es decir, cuando hay una catástrofe natural o cuando una crisis humanitaria como la que pueda haber en Sudán o en Gaza. Son desplazados, pueden llevar asociadas imágenes muy impactantes
De hecho, un poco con el reality se ha visto esto, que al final a lo mejor los procesos que son más lentos de empoderamiento de mujeres en Marruecos en este caso, o en otros puntos de África, o incluso de Latinoamérica, en Centroamérica, han tenido menos seguidores. Y nosotros, en este caso, nosotros somos bandera en muchos países, como has comentado antes, en Filipinas, con problemas de catástrofes naturales, pero también en el tratamiento a refugiados, pues es verdad que son ejemplos que llaman mucho la atención y normalmente incluso casi que no necesitan el seguimiento nuestro, más allá del que ya le dan los grandes medios. Pero es verdad que los casos concretos de pequeños y pequeñas agricultores que están trabajando para mejorar la posibilidad de que tengan sus hijos, por ejemplo, de acceder a la escuela, a partir de que tienen otros ingresos basados en una mejor agricultura, son menos llamativos, pero para nosotros son igual de importantes, igual que hablamos antes, los ejemplos que poníamos también en España, para nosotros son también muy importantes las personas aquí. Nosotros hacemos una defensa de las políticas sociales y las políticas de cooperación, por lo que antes comentábamos. Para nosotros no nos sirve ponernos a pelear, es decir, nosotros lo que queremos a fin de cuentas, y es uno de nuestros mandamientos, es cambiar vidas, y está claro que hay vidas que cambiar también en España. Algo que debe tener también como artífices no solo al movimiento de la cooperación al desarrollo de las ONGs, sino también al resto de la ciudadanía, ¿no? Y por supuesto las administraciones. En el plan de acción de esta campaña se nos alude a los hitos que van a tener lugar en esta temporada 2014-2015, por ejemplo, bueno, pues esas elecciones que están a punto ya de llegar, lo comentábamos antes de entrar en el directo, ya pues estamos viendo, ¿no?, a muchos políticos que prácticamente hacen pre-campaña, nos estamos preparando para ese posible cambio, o por lo menos de alguna manera para que se oiga nuestra voz y nuestro voto, pero es que además la campaña nos anima a que pongamos en marcha iniciativas encuadradas en la misma dentro de nuestra propia localidad. Seguimos un poquito esa filosofía de ese movimiento internacional de ciudades en transición, ¿no?, la importancia de que cada uno desde su barriada, desde su área, demuestre que sí le importa. Sí, efectivamente, como comenta, el hito de las elecciones de mayo del 2015 es muy importante, y de hecho nosotros los movimientos queremos hacer un movimiento local que llegue a lo global, y para nosotros es básico que ahora pues se generen pequeñas acciones, puede ser aquí en Córdoba o en otras pequeñas localidades, para que realmente quienes van luego a gobernarnos, los ayuntamientos, sepan que hay una ciudadanía implicada que exige que estas políticas no desaparezcan. Incluso antes de las elecciones, un hito para nosotros muy importante van a ser los presupuestos generales de 2015, que mañana se presentan, pero que tienen todavía un proceso parlamentario en el que esperemos que se oiga a la ciudadanía, que es un porcentaje muy alto, que exige que estos presupuestos contemplen un cariz bastante solidario respecto a la cooperación al desarrollo. Y lo que esperamos es que, aunque lo que se presente mañana o en los borradores que van a salir pronto, finalmente se consiga una mejora más que desde un punto de vista cuantitativo, también puede ser cualitativo, es decir, que por lo menos se tenga en cuenta el tipo de políticas que se exige por parte de la ciudadanía. Para nosotros es muy importante, por tanto, que esta ciudadanía con un conocimiento, y por eso hemos utilizado también el formato a lo mejor de reality, que puede ser, que a lo mejor nos va a hacer llegar a mucha más gente, y porque de hecho nosotros pensamos que es lo que necesitamos. Nosotros a los convencidos ya no tenemos que volver a convencerlos. O sea, queremos llegar, que es verdad, porque es una política que muchas veces pasa desapercibida, y que es una política que, como decíamos antes, cambia vidas. Entonces, para nosotros, tanto de cara a los presupuestos generales pero también los de los autonómicos, y sobre todo para las elecciones municipales y autonómicas de 2015, queremos que se exija desde la ciudadanía un cambio en estas políticas que venimos denunciando.
Y de ahí que la campaña, bueno, pues no solo se nutra con ese reality solidario, ese reality de cooperación, entre comillas, en el cual, pues, como nos presenta la periodista, la presentadora, en este caso Marta Nebot, ¿verdad?, ha de descartar, según los votos de los espectadores, a un determinado concursante. También pues se va alimentando de esos materiales que van llegando progresivamente, y además se nos cuenta con mucho arte, ¿no?, esta campaña, gracias al cómic, al teatro, al arte contemporáneo y, bueno, próximamente gracias al séptimo arte, ¿no? Sí, nosotros principalmente hemos empezado, como bien dice, el cine va a ser la última rama que toquemos, pero desde un punto de vista de importancia, el cómic, muchos de los mejores escritores de cómics que hay en España, dibujantes, se han volcado en esta campaña y de hecho han participado asistiendo y visitando algunos de los países en los que trabajamos, en República Dominicana, por ejemplo. Y para nosotros, son cómics que están saliendo también en papel, tienen una versión digital que es accesible para todo el mundo, pero sí ponemos de manifiesto que eran personas que no conocían nuestra realidad, y es verdad que a raíz obviamente después de hacer un viaje que suelen ser viajes que marcan mucho, pero hemos sido capaces de llegar a otro público que hasta ahora al que no podíamos acceder. El mundo de los cómics en España mueve a mucha gente, y para nosotros ha sido también una forma de que también los niños que leen estos cómics, no solo niños, sino también adultos, lleguen a conocer nuestro movimiento y nuestra forma de entender un poco cómo se deben cambiar estas políticas. El ámbito del teatro también es algo que está poco a poco se está haciendo. Hemos hecho una serie hemos contactado con algunas compañías que van a empezar a hacer pequeñas obras y un poco que muestran la misma realidad que veíamos, ¿no? Para nosotros también el ámbito de la música va a ser también muy importante, y sobre todo para final queremos hacerlo también con algunos de los... Hay varios actores que ya han colaborado con nosotros. De hecho, Alex Gadea acababa el final del reality, era él quien lo daba por finalizado y quien nos mostraba las consecuencias de las 7 personas que tenían que abandonar el mismo. Y nosotros estamos muy ilusionados porque son personas con mucho carisma y que además nos hacen llegar a otros públicos. Y bueno, tenemos ahí ya en marcha ese festival ñam que va a comenzar, que arrancará mañana, ¿verdad?, del 30 de septiembre al 5 de octubre en Palencia, con el cómic y la novela gráfica como protagonistas, y la exposición el día 4 de viñetas de vida. Bueno, pues diferentes ventanas, ¿verdad?, de cómo las diferentes sensibilidades plasman esta realidad, que por desgracia es también muy, muy sórdida, ¿no?, la de aquellas personas que no solo se encuentran en un contexto de extrema necesidad, de extrema pobreza, sino que además no pueden hacer frente a ello porque no tienen las armas suficientes, ¿no?, para poner en valor esa vida digna que merecen. Podemos seguir sumándonos, Luis, y además es especialmente importante, ¿verdad?, que lo hagamos ahora mismo, que la campaña todavía está en marcha y que está creciendo, ¿no? Sí, justo la semana pasada es cuando acabó el reality en el que todavía no aparecíamos como Oxfam Intermón, y a partir de justo el martes pasado dimos el pistoletazo de salida y, como bien comentaba, vamos a intentar sumar a muchas personas más diferentes y nuevas a este nuevo reto que tenemos. Y para nosotros cualquier ventana es una oportunidad, y por tanto el cine como el teatro o el cómic en este caso o tu programa nos sirve para contar cuál es nuestra realidad y sobre todo cuál es la realidad de las personas a las que se les podría cambiar la vida. Entonces nosotros estamos convencidos de que se va a llegar a mucha gente, y sobre todo que esta gente va a tener la capacidad de exigir, ya sea en unas elecciones, pero no son las elecciones, sino en su día a día, su forma también de entender que es imprescindible una nueva política de cooperación al desarrollo. Nosotros creemos que es una apuesta la que hemos realizado y creemos que nos puede salir bien. Estamos, como antes comentaba, estamos abiertos y de hecho, estamos colaborando con otras organizaciones, en otros ámbitos también, ámbitos de la cultura, en las que creemos que puede ser una oportunidad
muy importante para nosotros ahora que que ahora que en general hay mucho movimiento, tanto en redes como a nivel político. Creemos que es un momento importante para hacer cambio. Bueno, pues nos sumamos a esa propuesta, os hacemos desde ya la invitación para que visitéis esa página www.semimporta.org. Ahí podréis encontrar el testimonio de estos peculiares participantes, ¿verdad?, de este originalísimo concurso 3 de 10, y además conoceremos a esas vidas que ya están cambiando vidas en espacios como los Muebles Soy Yo, con las mujeres ebanistas y tapiceras de la asociación Amutec, o la salida del laberinto, sobre el desarrollo en Colombia. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues te esperamos para la próxima campaña. Ya sé que tenéis muchísima actividad, estaremos encantados de volver a poder darle difusión a través de nuestro magazine. Pues muchas gracias a vosotros por acogernos y estaremos encantados de volver. Muchísimas gracias, Luis. Vale. Nosotros nos vamos a quedar precisamente con esa presentación, con ese vídeo que se prepara para la campaña Si Me Importa de... Vamos a ver a Marta Nebot con un look bien diferente al suyo, al menos al que tiene en la actualidad, pero con un importantísimo mensaje que trasladarnos. Hola, como sabéis, los recortes del 70% en la cooperación española están acabando con la ayuda que mejora la vida de millones de personas en el mundo. Pero también es verdad que serán una oportunidad única para que nos divirtamos eligiendo a quién descartamos. Porque ahora, de cada 10, 7 van a quedar fuera. Llega a 3 de 10, el reality de la cooperación. ¿Quién no se merece nuestra ayuda? Comencemos. Dejemos que ellos mismos nos cuenten su propia historia. ¿Qué tal, Sidi? Voy contigo. Cuéntanos, háblanos un poquito de ti. Mi nombre es Sidi Mohamed y vivo en Mauritania. Durante los últimos años estamos sufriendo una de las peores sequías que se recuerdan. Gracias a la ayuda que viene de países como España, ha mejorado la cosecha y las familias se unen para vender sus productos. Por eso te pido que no me descartes. Vaya con la sequía, ¿eh, Sidi? Porque claro, con la sequía la comida escasea y entonces lo mismo os toca acabar cantando aquello de que llueva, ¿no? Bueno, lo digo porque si os acaban quitando la ayuda, alguna alternativa tendréis que buscar. Aunque a lo mejor no, todo depende de vuestra elección, como en el caso de... aquí está, Yamila. Gracias a la cooperación española podemos recibir los cuidados médicos que necesitamos para prevenirnos de coger la malaria. No nos descartes. Fantástico. Gracias, guapa. Ella dice sentirse segura, pero ¿debería sentirse así? Todo está en vuestra mano, os lo llevo diciendo desde el principio. Tenéis que pensar en a quién votamos. Y ahora vamos a escuchar a Miguel. Para vosotros, ¿qué supone la ayuda al desarrollo? Con la ayuda que hemos recibido de España, hemos conseguido formarnos para defender nuestros derechos. No permitas que nos expulsen de nuestras tierras. No me descartes. Bueno, Miguel, eso lo decidirán nuestros espectadores. Ya ven, estos son algunos de nuestros candidatos, pero sin duda todos merecen nuestra ayuda. Lo que pasa es que en el reality de la cooperación, de cada 10, solo pueden quedar 3. Entra ahora a 3de10.tv y vota tú si te descartes. 3 de 10, reality de la cooperación.